Pues bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra última sesión del seminario Diálogos Epistemológicos Interdisciplinarios en Salud Mental y Emocional. Estamos muy emocionados de que estemos dando fin a nuestro ciclo, esperando ya el que viene. Les estaremos teniendo noticias bastante interesantes, pero bueno, ya se las diremos al final de la sesión junto con nuestros mensajes de despedida. Por lo pronto, pues el día de hoy tenemos a un invitado especial que nos ha acompañado todo el seminario. Joseph, cuando se integró, pues estábamos platicando con él y a partir de sus intervenciones, pues le decimos, le dijimos, oye, Joseph, pues ¿cómo ves si te avientas una sesión? Nos parece muy interesante. Ahorita les voy a platicar el currículum de Joseph para que lo conozcan profesionalmente más allá de lo personal. Y pues bueno, afortunadamente acepto. Entonces, bueno, les presento profesionalmente a Joseph Seguidols. Él es licenciado en psicología, maestro en psicología social. Tiene un diplomado de estudios sociales y culturales y un posgrado en conflictos de pareja y familiares. Él es presidente de En Diálogo, Asociación Española de Prácticas Colaborativas y Dialógicas, miembro asociado del Instituto Taos, tutor y profesor del Máster Oficial de Prácticas Colaborativas y Dialógicas del Instituto Canaquil en México, profesor del Diplomado Internacional en Prácticas Narrativas Contemporáneas de Encuentros Prácticos Narrativos en Argentina. Es director, docente y profesor del Certificado Internacional de Prácticas Colaborativas Dialógicas en España y autor de 3 libros, ¿no? Que tenemos ahorita, pero además ahí los pueden consultar, además de que ya nos los compartió, pues él está muy contento porque está escribiendo una novela en la que también de repente nos comparte fragmentos y pues también en algún momento seguramente nos platicará de eso. Los libros son La aparición del lenguaje a la psicología construccionista social y las prácticas colaborativas y dialógicas, Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes, y Construccionismo social en la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues ya conocen a partir de este momento a Joseph profesionalmente, además de sus claras intervenciones que normalmente está haciendo y pues es compañero del seminario. Bueno, Joseph nos comenta que esta sesión va a ser más abierta en cuanto a participaciones. Es decir, nos dará como una breve introducción y a partir de ahí nos empezará a hacer preguntas y quien desee ir participando lo haremos de la siguiente manera. Humberto va a estar coordinando las participaciones, entonces lo único que tienes que hacer es poner la función de levantar la mano ahí en el Zoom. Humberto las estará registrando e irá dando los turnos de participación, ya que pues somos bastantes personas y demás. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que contemplar? En caso de que no tengas la función de la manita a levantar o no la encuentres o no la conozcas, escríbele directamente un mensaje a Humberto Martínez en el chat y él te registra ahí para la participación. Por lo pronto es toda mi intervención y pues dejo el micrófono en voz de Joseph. Bienvenido, Joseph. Hola, gracias por la presentación. Buenos días en México y otros países de América Latina y buenas tardes aquí en España y en Portugal, que también hay alguna persona de Portugal. Gracias por estar aquí, es un tremendísimo honor compartir este espacio desde aquí, ¿no? Porque he estado todo el seminario siguiéndolo, en fin, como alumno y ahora parece que adquiera otro rol, ¿no? Insisto, es un honor, muchísimas gracias. Como os he comentado, compañeras y compañeros, en el grupo de Facebook pedí autorización a la organización y he invitado a algunas compañeras y compañeros, estudiantes y tal. Hola Soledad, estoy viendo por aquí algunas de ellas. Nijuyama, de México también. Y además estudiaste también ahí en la UNAM, si no me equivoco. ¿A quién más veo por aquí? Luana, de Madrid, Sofía Rodríguez de Portugal, en fin. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Y bueno, no he preparado ninguna diapositiva. Me gustaría que la clase fuera un poco... fuera de Zacatecas, eres Nijuyama, sí, vale, perdona. Gracias.
que fuera participativa, ¿no? Entonces, a ver, tenemos diversas opciones. En mi computadora tengo un montón de diapositivas, tengo millones de diapositivas, o sea que si falla la participación siempre estoy a tiempo de poner una diapositiva o de poner un vídeo propio, ¿no? Y bueno, yo me voy a tomar un mezcal o lo que sea por ahí y os dejo puesto el vídeo y ya está, ¿no? O de soltar aquí pues un rollo que... Pero a mí me gustaría, insisto, en que fuera pues, participativo. Sí que os pido, lógicamente, porque el tiempo es limitado, pues que las intervenciones, pues, en fin, sean lo más directas al grano posible, ¿no? También os pediría, pero ojo, no es obligatorio, quienes os parezca bien, que encendáis vuestra cámara, porque así nos vemos y parece que estamos más cercanos. Pero no hay ninguna obligación, ¿eh? Quien no se sienta cómoda o cómodo, o a lo mejor hoy no ha ido a la peluquería, o no se ha maquillado, o no se ha afeitado y no quiere que le veamos la cara, pues no pasa nada en absoluto, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por la presentación. No es para tanto, ni mucho menos, pero sí que es verdad que me encanta escribir y he publicado 2 libros de ensayo, los cuales ya os envié, junto con algún articulito, algún documento de trabajo. Ya os dije que no era obligatorio, pero pueden ser materiales que luego complementen, en fin, lo que los intereses que se puedan despertar durante la reunión de hoy. El tema que proponemos, ¿no? O que propusimos, que es construccionismo social y salud mental, es muy complejo, como todo lo que hemos visto durante todo el seminario, ¿eh? Entonces, en 2 horas es difícil. Aquí van a aparecer seguramente muchas ideas. Bueno, si os quedáis con 1 o 2, para mí ya sería, con 1 o 2 para reflexionar, ¿no? Para mí ya sería un logro, ¿no? Yo, aunque en algún momento de la conversación pueda hacer alguna que otra afirmación tajante, yo no tengo ninguna verdad absoluta y todo lo que diga está absolutamente sujeto a crítica, a comentario. Yo presumo de ser crítico, ¿no? De hecho, me adhiero a una, bueno, vamos a llamarla corriente dentro de la psicología social, sobre todo, que sería la psicología social crítica, que precisamente ahí en México, tanto en la UNAM como en la UAM, pues hay algunos representantes muy interesantes, como el doctor Juan Soto Ramírez, como el doctor Pablo Fernández Crisliev, en fin, y aquí en Barcelona también. Bueno, yo estoy en Valencia, no estoy exactamente en Barcelona, pero bueno, cerca de Barcelona, ¿no? Y he estudiado y he trabajado bastante en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso, no voy a decir, no digo ninguna verdad absoluta, aunque en algún momento sea un poco tajante en mis afirmaciones. Y también quiero decir que yo no soy oficialmente representante ni del construccionismo social ni de nada, por fortuna. Obviamente, si vamos a hablar de construccionismo social y yo me atrevo a hacerlo, es porque creo que puedo hacerlo, ¿no? Pero mis opiniones, que no son mías, es decir, no han salido de repente de mi interior un día que me he levantado inspirado por la mañana y toda la sabiduría de la psicología ha aparecido en mi cabeza, ¿no? No es así. Todo lo poco que sé lo he aprendido pues, estudiando, leyendo y conversando con colegas, con amigos, con profesores y como todos, creo, ¿no? Pero no me gusta considerar... primero, no me gusta considerar el construccionismo social como una corriente dominante dentro de la psicología y de otras ciencias sociales. Y segundo, no me gusta considerarme ningún adalid, ni ningún profeta, ni hablar, en fin, como, no sé, como un gurú, ¿no? Entonces, en algún momento tal vez pues explique algo que sea
puramente una opinión personal que, repito, no surge de la nada, ni muchísimo menos, pero que, bueno, que es una opinión personal y que no necesariamente tiene que estar representando al construccionismo social. Y tampoco tengo por qué estar absolutamente al 100% de acuerdo con todas las ideas del construccionismo social. Perdón por la repetición constante, pero bueno, es seguramente la palabra que hoy más se va a, a repetir, ¿no? Construccionismo social y salud mental. A mí me gustaría, o me gusta, o incluso creo que os lo dije en el Facebook, ¿no? Que hablemos de lo que queráis, porque yo no soy quien, y esta ya es una postura construccionista, para decirle a nadie de qué tiene que hablar. Claro, estamos en un seminario de una universidad, se supone que vamos a hablar de algo que la organización ha titulado y que es lo que me propusieron, pues como hemos dicho. Si alguien quisiera hablar de fútbol, o la mayoría quisiera hablar de fútbol, yo lo iba a tener muy difícil porque no entiendo nada, pero bueno, sé dónde juega Messi, ¿no? De momento, este año todavía parece ser que va a seguir jugando en el Barça. Pero podríamos hablar de fútbol, ¿no? Ahora, no parece que eso sea oportuno, ¿no? Si queréis podemos empezar quizá por el principio, ¿no? Que sería, ¿qué es eso del construccionismo social? Se escucha bastante hablar de construccionismo social y sobre todo, más que hablar de construccionismo social, se escucha mucho decir, esto es una construcción social, ¿no? Por ejemplo, las identidades de género son una construcción social, ¿no? La edad es una construcción social, cosas así. Y yo muchas veces cuando lo escucho me gustaría preguntar a esa persona, ¿qué estás queriendo decir, ¿no? A la persona que lo dice? Porque no tengo claro qué quiere decir. Entonces yo quisiera empezar un poco este diálogo con una pregunta. Me gustaría que me dijerais qué es para vosotras y vosotros el construccionismo social, ¿no? O si no tenéis ni idea, no tengamos vergüenza, ¿eh? Si decimos alguna palabra o yo digo algún autor o algún nombre raro, ¿no? Que a veces se nos escapan a los psicólogos, también a los filósofos y a los arquitectos, que por aquí hay un arquitecto, o sea que pues no os dé vergüenza cortarme ni ningún reparo, porque todos no lo sabemos todo. Y puedo nombrar a un autor y no saber quién es, pues bueno, me cortáis y lo explico más o menos, ¿no? Pero vamos a partir, si os parece, si alguien puede ayudarme un poco, ¿no? En esta, no necesariamente una definición potente, ¿no? Pero sí, ¿qué idea? Cuando oyes aquello de tal cosa es una construcción social, ¿qué os viene al pensamiento? Esta sería una primera apertura del diálogo, ¿no? Y a partir de ahí vamos a entrar ya en lo que son cuestiones de salud mental, que a lo mejor una segunda pregunta sería ¿qué es la salud mental? Pero como el tema de qué es la salud mental lo hemos ido trabajando a lo largo del seminario desde diferentes ópticas, ahí quizá no hace falta que entremos muy en profundidad. Pero esta primera pregunta, ¿a alguien se le ocurre o le apetece abrir un poco la conversación diciendo, bueno, qué le resuena, ¿no? Cuando oye esta palabra, o si tiene una definición muy clara y muy potente, pues que la diga también, por supuesto, aquí no se niega el derecho a nadie a expresarse como quiera. Voluntarias, voluntarios para romper el hielo, ya sé que siempre es un momento un poco delicado, pero bueno, ya nos conocemos, ¿eh? Todas las personas que llevamos estos meses haciendo el seminario nos conocemos, y las personas que han venido invitadas, que han hecho, que les agradezco mucho, son personas de absoluta confianza, con lo cual no hay nada que se vayan a enfadar ni se vayan a sonrojar. Joseph, yo quiero empezar. ¿Sí, Mau? A mí Vale. como que me suena. Esto del socioconstructivismo y el construccionismo social o las construcciones sociales, a mí me suena como a consensos de entendimiento mayoritarios. Es decir,
que si somos 10 personas y 8 entendemos una palabra con el mismo significado, entonces le estamos dando una construcción entre nosotros. O sea, le estamos dando un significado. No sabemos si es correcto o no, sino que nosotros se lo estamos dando en mayoría. Eso es a lo que me suena. Muchas gracias, Mau. Y en ¿Alguien este más? momento, quien Sí, quiera abrir su micrófono, adelante, ¿eh? Con toda sí, confianza. Joseph, ah, sí, pues, desde la perspectiva que tengo, cuando me imagino construcción, eso, ya, me imagino una serie de conceptos como pilares que sostienen las ideas de lo que podemos tener como sociedad, pero tal cual como conceptos por sí solos definidos y que pueden ir cambiando a través de los años. Eso me imagino como construcción social, que entra en una paradoja porque no puedes cambiar los pilares de una construcción. Si lo ponemos en metáfora, tú no puedes tan fácil cambiar pilares de una construcción. Tienes que destruir los anteriores para poner nuevos. Entonces eso menciona como construccionismo social. muy bien. Más cositas. Sí, levanta la Bueno, mano. Adelante, adelante, sí. me ha evocado, Ah, Ilse, bueno, perdona, Rudy, sí, vale, luego no sé, Ilse, sí. ¿sí? Sí, Rudy, sí, Ok, sí. gracias. Bueno, creo que también viene un poco como en el bagaje de los aportes a lo largo de este camino dentro del seminario, porque aunque mi formación ha sido como psicólogo, he entendido la psicología desde una perspectiva, evidentemente por la formación del lugar donde la he tenido, pero participar en este encuentro es como abre otra perspectiva para nuevas comprensiones. Y lo que me genera, lo que me evoca, es un espacio de intercambio. Y es, por ejemplo, en una ocasión trabajando en ese momento, pero en que me acuerdo una persona que me dijo un poco campo es algunos que saben escribir nos comparten la idea de cuáles son las letras que representarían el nombre de un asadón. Y en este intercambio nosotros, pues lo que vamos a hacer es compartir la forma de inclinarse para que la fuerza sea menos y que el efecto en la Tierra tenga eh, otra simbología. Entonces, cuando hablas de esto, de construccionismos sociales, en conjunto vamos a compartir algo promoviendo quizás que surja algo nuevo. Bueno, yo también creo que el construccionismo es como una idea del ser humano como central, más dialógica, ¿no? Más política, en donde pues ahora sí que todos estos diálogos nos construyen, nos hacen como sociedad, ¿no? Bueno, eso es como generalmente lo que entiendo. Gracias, Ilse. Dándole voz a Silvia, que escribió en el chat. Yo lo perdón. veo como una tendencia de algo que se va creando a partir de un suceso, porque creo que se va adaptando a los sucesos históricos que se vayan presentando. ¿Licio? ¿No? Sí. Ah, Y luego Charlie. yo lo veo como una tendencia de algo que se va creando a partir de un suceso, porque creo que se va adaptando a los sucesos históricos y se van aplicando. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Hola. Hola, Carlos. Bueno, yo no sé mucho sobre estas construcciones o definiciones, pero también lo que creo es que también se va dando con respecto al ambiente, ¿no? También hay como diferentes factores que hacen que este construccionismo fluya o se vaya dando, ¿no? Factores ambientales, factores culturales y otro tipo de factores. Solo para como poner en contexto, yo soy biólogo marino y ahorita estoy como explorando un poco estos sistemas socioecológicos y creo que un poco de las construcciones sociales va de eso, ¿no? De
ambientes, hasta también temperaturas, desérticos, selváticos, etcétera, ¿no? Interesante, Carlos, muchas gracias. Bien, ¿alguna aportación más por ahora o hago un pequeño resumen? A ver, en realidad me habéis dejado sin palabras y lo digo literalmente porque ya está dicho todo. He dicho casi todo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, he perdido mi oportunidad de lucir mis conocimientos, pero bueno, ha estado muy bien, ¿no? Pero si me permitís hacer un resumen de lo aportado, pues estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado y efectivamente partiendo de que el construccionismo social, que yo llamo construccionismo social, relacional, histórico y cultural, ¿no? Lo que pasa es que para resumir sigo diciendo construccionismo social, ¿no? Efectivamente, tiene una característica particular por la que es bastante criticado y es la característica del relativismo, ¿no? Es decir, el construccionismo social no parte de verdades absolutas, sino que parte de verdades locales. Esta es una de las críticas que escucháis muchas veces, es, bueno, si el construccionismo social es relativismo, todo vale. No, todo no vale, como seguramente hoy veremos, ¿no? Por ejemplo, no vale el nazismo o no vale el terrorismo machista. Pero bueno. Lo que pasa es que no creemos que haya ninguna verdad absoluta que pueda ser impuesta a nadie. Y que efectivamente, como ha comentado Mau al principio, sí que hay verdades locales. Y verdades que se presentan como verdades, pero que son acuerdos conversacionales, acuerdos dialógicos, ¿no? Como ha dicho Ilse también, que es una práctica dialógica. Y como ha comentado también, como habéis comentado también, hay unos pilares dentro del construccionismo social. Si los destruimos, habrá que volver a construirlos. Estoy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que hay un pilar fundamental. El resto de pilares se pueden ir renovando día a día, ¿no? Cada día. Y de hecho se renuevan afortunadamente, por eso a mí me apasiona, porque no me gusta quedarme parado en un sitio y ya no seguir hacia adelante. Pero hay un pilar fundamental que es el lenguaje. ¿Cuáles son los usos y costumbres del lenguaje? ¿Verdad? Y lo que pensamos de alguna manera, insisto, no es ninguna verdad absoluta. Hola Eli, que no te había visto antes, también es una compañera de confianza. Lo que pensamos es que el lenguaje construye la realidad. Esta afirmación es bastante discutida y discutible. Yo últimamente ya discuto poco, porque cada cual, por supuesto, que piense lo que quiera, ¿no? Pero bueno, sí que intento argumentar y sí que intento debatir porque me gusta. Y lo que yo pregunto, y hasta ahora nadie me ha dado respuesta, y llevo muchos años preguntando, es qué hay más allá del lenguaje, o si hay algo más allá del lenguaje. Y cuando alguien me dice, sí, hay algo, hay cosas en el mundo, la vida en general, que existen más allá de lo que se puede nombrar, ¿no? Más allá de lo que ponemos nombre. Y mi pregunta, que es la que nadie me ha sabido responder hasta ahora, y no es un reto, pero si alguien tiene respuesta, pues que me lo diga, pero no es un reto ni la provocación. Mi pregunta es, ¿y cómo me lo explicas? ¿Cómo me explicas lo que hay más allá del lenguaje? Porque hasta incluso si fuéramos capaces de comunicarnos telepáticamente,
no soy capaz de evocar una forma de comunicarnos telepáticamente que no fuera a través del lenguaje. Cuidado, cuando estoy hablando de lenguaje, estoy hablando de todo tipo de lenguaje simbólico. No estoy hablando solo de las palabras, sean habladas o sean escritas. Estoy hablando también del lenguaje de la música, del lenguaje de la danza, en fin, de cualquier arte, ¿no? De la pintura, de las performances, lo que queráis. Todos son lenguajes simbólicos que están explicando algo que no sabemos si existe empíricamente, no lo sabemos, ¿verdad? Esto está explicando algo en función de otro algo que tampoco sabemos si existe. Por ejemplo, las definiciones del diccionario. A mí me parece un ejemplo muy bueno, porque el diccionario, cuando busca el significado de una palabra, siempre está haciendo referencia a otras palabras. Femenino, propio de la mujer. Entonces te tienes que ir a mujer para saber lo que quiere decir mujer. Mujer, pues persona con sexo femenino, ¿no? Entonces muchas veces incluso cae en redundancias circulares, ¿no? Las propias definiciones que hacemos. Pero dentro de esto quiero hacer una puntualización que a mí me parece muy importante y hace referencia a lo que ha comentado Mau al principio, y es lo siguiente. El lenguaje nos ayuda a entendernos, nos entendemos, no solo crea realidades, sino que nos entendemos gracias al lenguaje. Pero no siempre nos entendemos, porque hay una tremenda diversidad de experiencias y de vivencias y de conceptualizaciones de diferentes cosas, ¿no? Si yo digo la palabra mesa, y si yo digo tengo mi pantalla de la computadora encima de una mesa, pues ahora mismo en este contexto todo el mundo pensará en una mesa de despacho, tal, no sé cuánto. Pero seguramente más de una y más de uno tenéis la computadora portátil encima de una mesa de la cocina, o de la mesa del salón, o estáis fuera de casa en un jardín disfrutando del fresquito de la mañana o de la tarde, ¿no? Entonces, yo digo mesa y todos entendemos lo que es la mesa, pero luego hay muchas clases de mesa. Pero además este es un concepto que es físico, tiene cuerpo, tiene tacto, podemos tocar la mesa y podemos explicar en términos también empíricos de qué mesa estamos hablando. Mesa de despacho, mesa de cocina, mesa de comedor, mesa de salón, mesa de... Pero si yo digo la palabra amor, y si yo digo de entrada ahora estoy enamorado, todos nos entendemos. Seguro que no tengo que dar muchas más explicaciones, ¿verdad? Seguro que todos sabemos, porque más o menos hemos pasado por la experiencia de estar enamorados, ¿no? Y seguro que muchos me veis, bueno, pues, tiene mariposas en el estómago, le escribe poesías a su novia o a su novio, siente un deseo, una atracción sexual determinada, tal. Estos son cosas comunes. Pero si ahora abriéramos los micrófonos y os fuera preguntando una por una o uno por uno, ¿qué es para ti el amor? Pues ese concepto, en principio tan claro, empieza a difuminarse. Y aparte de que hay amor de pareja, y estar enamorado nos remite siempre a un amor más o menos de pareja, también puede haber amor, el poliamor, ¿no? Pero también hay amor hacia nuestro perro, también hay amor hacia nuestros padres, hacia nuestros amigos, etcétera, etcétera. Pero si nos centráramos solo en el amor de pareja, por ejemplo, pues seguramente cada uno tenemos unas experiencias diferentes. Y seguramente llegaríamos a un momento donde el acuerdo se rompe y donde al cabo de muchas horas de conversación, ese consenso inicial se convertiría en un disenso. Y acabaríamos diciendo, no, perdona, mi concepto del amor no es el mismo que el tuyo. Y ahí empezaría el conflicto. O sea, lo que ha iniciado muy bien como una conversación acerca del amor, donde todos nos entendemos, donde cualquiera de nosotros que diga estoy enamorada, todos los demás entendemos lo que está diciendo, si entramos en el detalle empiezan a complicarse las cosas.
Si las cosas llegan hasta un punto donde se genera conflicto, también quiero decir una cosa, desde el construccionismo social pensamos que no hace falta estar de acuerdo en todo para seguir adelante. Y esto seguramente ahora cuando hablemos de salud mental, pues lo comentaré un poco con más detalle y pondré algún ejemplo. No hace falta el consenso para poder seguir caminando. ¿Hacia dónde? No lo sé. Como decía George Herbert Mead, a principios del siglo pasado, uno de los fundadores de la psicología social en la Escuela de Chicago, en Estados Unidos, decía, caminamos, no sabemos hacia dónde, pero caminamos. Esta es un poco la idea, que sería la idea también del poeta español Miguel Hernández, ¿no? Que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, que seguro que os sonará, entre otras cosas, pues porque le puso música a Joan Manuel Serrat, que es muy conocido en Latinoamérica, ¿no? Y esto es algo que a mí me resulta tremendamente atractivo, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, porque se rompe con el empeño que tenemos muchas veces de intentar imponer nuestras ideas, nuestra opinión y nuestras experiencias a los demás. E intentar estar siempre demostrando que lo que nosotros pensamos, experimentamos o creemos es superior a lo que piensan, experimentan o creen los demás, ¿no? Eso es muy pesado, ¿eh? Cansa mucho, cansa mucho, la verdad. Y a mí me relaja mucho pensar, bueno, no necesito llegar a un consenso con esta persona, llegar a un acuerdo total para seguir adelante, además seguir adelante no sé a dónde, sin ningún objetivo. O con el objetivo que vaya saliendo a cada paso que demos, ¿no? Claro, cuando antes he dicho no todo vale y he puesto dos ejemplos, a lo mejor también tengo el derecho y la libertad de no querer hacer ese camino con una persona de ideología y práctica nazi. O tengo el derecho y la libertad de no querer hacer ese camino con una persona que acostumbra a pegar, maltratar, incluso matar a las mujeres, ¿no? Yo a esto lo llamo terrorismo machista, más que nada porque en España pues hay más muertes por violencia machista que por el terrorismo que hubo hasta hace unos años, ¿no? Que empezó en la época del franquismo, el grupo armado llamado ETA, en fin, del País Vasco, etc., ¿no? O, por ejemplo, por el terrorismo musulmán, que sabéis que aquí hemos tenido algunos atentados. Por eso el tema de la violencia machista para mí se convierte en terrorismo. Y bueno, ¿qué os voy a explicar? En Latinoamérica, donde a veces cuando hablo con alguna amiga o amigo de México o de otros países, de Colombia, etcétera, y digo, joder, es que este año en España llevamos ya 40 muertas, ¿no? Por sus parejas. Y dicen, coño, eso es lo que matan aquí en un día. O sea que ahí me parece que ahí os voy a dar pocas lecciones. Pero, repito, al final tengo una libertad de decidir con quién quiero continuar ese camino. No sé si he mezclado demasiadas cosas en este resumen que pretendía que fuera aclaratorio. ¿Hay alguna duda, algún comentario, algún disenso, alguna crítica, alguna pregunta? Solo como aportación, uno de mis mejores amigos me acabó de visitar ayer, es maestro de educación secundaria en náhuatl. Es un idioma, por así tal cual, nativo, materno de algunas comunidades. Y él me menciona algo muy importante que dice, el náhuatl en México te da una forma de pensamiento diferente, porque la manera en la que generas, o la manera en la que se hilan las ideas en español es muy diferente en náhuatl. Dicen, en español tenemos, en el castellano tenemos dos maneras de decir las cosas. Una que es como que noble, que es formal, y y tenemos la informal. Pero en el náhuatl solamente puedes usar una forma del formal, por así decirlo. Solamente se puede hacer a través de ciertas gesticulaciones. O sea, no tan solo conlleva el hecho de que es lo hablado, sino que también conlleva ciertas gesticulaciones, conlleva ciertas manerismos, por así decirlo. Y, por ejemplo, hay palabras en el náhuatl
que no entran en el español. Por ejemplo, la palabra apapacho en náhuatl significa acariciar, acariciar el alma. En español no hay algo que te remonte a esta parte y sucede, que parece que sucede lo mismo con el inglés y todo su adverso de palabras. En sí, la forma en la que nuestros ancestros mexicas, no aztecas, se comunicaban era muy segregada, en el sentido en el que había nobles y todo el demás proletariado, por así decirlo. Pero entre la interacción que existía entre los nobles y el proletariado era lo que definía el lenguaje, por así decirlo. Ahora, no sé si esté en esta parte como una antítesis del constructivismo, en la cual el lenguaje define ¿cómo se llama? El lenguaje define la interacción, o es la interacción la que define, la que en este caso definiría el lenguaje. Interesantísimo, interesantísimo. Mira, a ver, a este respecto, claro, hay muchos lenguajes diferentes, ¿no? Idiomas. Vamos a ir al idioma, que es un poco, creo que por donde vas tú, Gus. Claro, por un lado, si nos ponemos a hablar con un chino y no entendemos chino y el chino no entiende español, pues seguramente lo vamos a tener bastante complicado. A nivel de lenguaje hablado, pero a otros niveles seguramente sí que nos podemos comunicar con una persona con la que no nos entendemos hablando, a nivel de sonrisas, de miradas, de abrazos. El tema de los abrazos, ahora pues lamentablemente no podemos abrazarnos, pero por ejemplo los latinos nos abrazamos mucho, ¿no? Pero luego cada uno, los besos en la mejilla, cada país tenemos unas costumbres diferentes. En España damos 2 besos, en Argentina un beso, un abrazo y un beso. En Argentina es común, cosa que me parece estupenda, por supuestísimo, que los hombres también se den un beso, ¿no? En otros países eso estaría mal visto. Por ejemplo, en Estados Unidos, y cuando estuve hace ya bastantes años, pues el primer día que llegué, empiezo a dar besos y abrazos a todo el mundo y me rechazaban, ¿no? Es cierto que fui a un seminario precisamente de construccionismo social y al final acabamos todos abrazándonos y besándonos porque vieron que es muy agradable, ¿no? Y sin más intención, ¿eh? Pero es cierto, claro, aquí hay una cuestión interesantísima. Bueno, primero quiero decir, yo creo que cualquier estudiante de psicología debería de estudiar lingüística, y no digo ya de filosofía, ¿no? Algo de lingüística, por lo menos un par de asignaturas, ¿no? Para saber un poco de dónde viene todo esto del lenguaje y de los diferentes raíces, ¿no? El indoeuropeo, no sé qué, todas estas cosas. Pero luego también cada cultura tiene el lenguaje que necesita. Y esto, hay un libro de Luria, que es un psicólogo de principios del siglo pasado ruso, perdonad que no lo tengo aquí, está traducido al español. No me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, ya me saldrá. Que hizo un estudio en las estepas de allá de Rusia, ¿cómo se llama allí? Que está todo helado. Bueno, ya me saldrá, sabéis dónde digo, ¿no? Y entonces hizo un estudio neurolingüístico de cómo hablaban estas personas, ¿verdad? Porque se pensaba que estas personas eran tontas, porque tenían un lenguaje muy limitado. Y este hombre, cuando llegó allí, es que se dio cuenta de que no necesitaban otro lenguaje mucho más complejo, en las estepas rusas, ¿no? Entonces, estas personas, para su actividad cotidiana, cuidar los animales, la tierra, etcétera, etcétera, no necesitaban otras palabras, no necesitaban un lenguaje mucho más amplio, más estructurado, más como ya se necesitaba entonces pues, en grandes ciudades como Moscú, estoy hablando de principios del siglo XX, no digamos hoy, ¿no? Y al contrario, por ejemplo, este ejemplo es tradicional y famoso, los esquimales tienen 21 maneras de llamar a la nieve. ¿Cuántas maneras tenemos nosotros? Yo solo tengo una, pero bueno, quien sea aficionado a esquiar o aficionada a esquiar seguramente sabrá distinguir entre nieve blanda, nieve dura, nieve que cayó ayer, tal. Pero poco más, ¿eh? En cambio, los esquimales tienen 21 maneras, si no recuerdo mal, porque les va la vida en ello.
y no necesitan ni tocar la nieve, solo mirándola ya saben si esa nieve se puede pisar, si no se puede pisar, si es buena para hacer agua, para cocinar, si no, etcétera, etcétera. Cada cultura va determinando en función de unas necesidades, casi me atrevo a decir que biológicas, la construcción del lenguaje que necesita, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con la salud mental? Vamos a ir metiéndonos ya en líos, ¿no? En arenas movedizas. Quería dejar claro una cosa que ha salido ahora también un poco de pasada, Gus, en lo que tú has comentado, y creo que alguien habéis comentado también. Yo voy viendo alguna cosa en el chat, pero no me da tiempo, ¿no? Ha salido la palabra constructivismo, ¿vale? Constructivismo y construccionismo social no es lo mismo, aunque se parecen mucho. El constructivismo viene directamente, esto es teoría, pero bueno, también quería advertiros algo, las ideas que se os puedan quedar y tal, ojalá os puedan servir en vuestra práctica cotidiana. Y pensando un poco, bueno, esto a lo mejor me parece un poco loco, pero me puede servir para, qué sé yo, si soy investigadora, si tengo una consulta psicológica, a ver, estas ideas de qué pueden servir, aunque se vea que ahora cuando entremos en el tema de salud mental aparecerá alguna que otra más. El constructivismo viene fundamentalmente del cognitivismo. Hay una cosa que tenemos en común, que es el constructivismo cree que la realidad se construye también a través del lenguaje y de la conversación. La diferencia, y eso es no es que sea asumible, es que es casi, en fin, lo he dicho, un pilar, ¿no?, del construccionismo. La diferencia está en que en esa conversación donde dos personas se encuentran y empiezan a hablar, previamente cada una de ellas tiene dentro de su mente, y estoy evitando hacer así, porque acostumbramos a pensar que la mente está aquí dentro, pero no. Pero bueno, dentro de su mente, cada una de estas personas tiene ya unos conocimientos previos que va a intercambiar durante esa conversación, y de esa conversación van a emerger nuevos conocimientos, nuevas ideas. Eso es fenomenal. La diferencia está en que desde el construccionismo social se piensa que aquí no hay nada y que la realidad emerge en esa conversación. No podemos evitar tener la sensación de que sabemos cosas, de que tenemos una mente. Ahora cada cual dirá dónde está, ¿no? La gente especializada en el cerebro, los neurólogos, psicólogos, psiconeurólogos, etcétera, etcétera, dirán pues que está en las neuronas, en todo esto. Otros dirán pues, en otros sitios, ¿no? La psicología cultural, que tiene mucho que ver con el construccionismo social y que hereda directamente de Vygotsky, que os suena, es otro psicólogo también ruso, de los un poco más cercano que Luria, era discípulo de Luria, o bueno, casi contemporáneo, pero su trabajo lo desarrolló más en los años 40, 50 del siglo pasado. Y toda la psicología cultural tiene ideas muy buenas, sobre todo en cuanto a lo que es el desarrollo humano, el desarrollo de los niños, en el sentido de que lo digo ya y así ya me adelanto un poco, de que el conocimiento está alrededor nuestro, no está dentro de nuestra cabeza. Como dice Pablo Fernández Crislier, que he citado antes, doctor y catedrático en la UNAM de Psicología Social, a quien he asistido, he tenido el gusto de asistir a algunos seminarios suyos. Es genial, os recomiendo cualquier libro que podáis encontrar de él, ¿no? Que están, bueno, iba a decir están traducidos al español, no están escritos en español, o sea que, además en español mexicano, ¿no? Que está mucho más mejor. Dice, bueno, sí, las neuronas puede ser que estén ahí, y están, pero las neuronas no saben nada de sí mismas. Entonces, esto me parece a mí un argumento tremendo, ¿no? Porque
porque claro, las neuronas no son reflexivas, no dialogan, se limitan a hacer una serie de funciones bioquímicas, eléctricas, de las cuales además no nos engañemos, seamos humildes, la inmensa mayoría de nosotros no tenemos ni idea, porque sí, en primero de carrera nos explican eso de la mielina y todas estas cosas, pero la verdad es que nadie lo entendemos, no lo entienden ni los propios neurocientíficos, pues que llevan miles de años investigándolo. Sin embargo, la cultura sí que es reflexiva y la cultura se va generando y regenerando. Y además tiene mucha historia, tiene muchísimo tiempo, lleva muchísimo tiempo. Como mínimo lleva pues todo el tiempo que los seres humanos llevamos en la Tierra, según como especie, según los especialistas, pues unos 200.000 años y también según los especialistas, pues desde hace unos 40.000 años que hizo la aparición del lenguaje, ¿no? Esto digo, aunque en algún momento haga afirmaciones así tajantes, lo dejo a modo de reflexiones y de sugerencias para alguien que quiera intervenir, darme caña. Hasta luego, Luana, nos vemos. Sí, Mau. Hay algo que me genera como comezón, diría yo. Ahorita que estábamos diciendo lo que menciona Gus y lo que leí en el chat de la palabra, ¿no? De apapacho significa tal. O que decían, no hay una palabra que defina a una mujer o, bueno, una persona que ha perdido un hijo. Entonces yo estaba pensando, es que sí las hay porque son las que estamos usando. O sea, al decir no hay una palabra que defina tal, pues ya lo estamos definiendo, ¿no? O sea, ya le estamos dando el significado. Entonces, eso me generó ahorita una duda muy importante, que en realidad, o sea, la palabra no es igual al significado, ¿no? O sea, es algo que habría que entender. Porque apapacho, pues yo lo entiendo con un significado y quien hable náhuatl le dará el mismo o uno es diferente. Entonces me generó mucha confusión ahorita el pensar eso. Entonces sí hay palabras para todos los significados de todos los idiomas o no, porque seguro quienes hablan dos lenguas pues podrán como hacer las compensaciones o la palabra que se tenga que utilizar. Y ya, te quería comentar esto para ver si puedes decirnos algo al respecto. Es una cuestión compleja y difícil, ¿eh? No tengo una respuesta definitiva, pero alguna idea, ¿no? Que es un poco, lo he comentado antes, ¿no? Que tenemos las necesidades, o sea, las palabras que necesitamos. Igual que tenemos, por ejemplo, la tecnología que necesitamos. Esta tecnología hace 100 años hubiera sido brujería, estaríamos todos quemados en la hoguera. Bueno, hace 100 años ya no existía la Inquisición, pero bueno, el teléfono celular, ¿no? Imaginaos en la Edad Media, estaríamos quemados en la hoguera, ¿no? Y hoy, pero además es que no serviría para nada, no serviría para nada. Cada cultura, cada comunidad va creando algo largo de un proceso largo, cuidado, esto no se crea de un día para otro. Va creando sus propias palabras, sus propios conceptos. Las palabras hacen referencia en filosofía a conceptos, ¿no? Como hemos dicho antes, mesa es un concepto empírico, pero es un concepto. Amor es un concepto que no tiene un reflejo empírico en la realidad, pero sí un reflejo discursivo. Podemos hablar sobre el amor y podemos explicarnos nuestras experiencias de cuando hemos estado enamorados, de cuando nos hemos desenamorado, de cuando nos ha dejado nuestra pareja, en fin, cosas, o cuando hemos dejado de amar a nuestra pareja, cosas. Exacto. Que podemos seguir debatiendo, ¿no? Miles de años. La palabra apapacho yo sí que la había oído y me gusta muchísimo, porque de alguna manera, Gus, te agradezco, ¿no? que la hayas traído a la conversación, porque es una palabra muy bonita y que seguramente el sentido definitivo de ella no acabaremos de conocerlo, porque yo sí que entiendo como occidental, miembro de la cultura occidental, entiendo el sentido de lo que es un abrazo y entiendo también lo que es un abrazo del alma, pero ya la segunda parte me cuesta un poco más. Lo del abrazo. Quisiera compartir algo. Sí, perdón. No, yo creo que iba a comentar Gus sobre eso mismo y después yo quiero comentar algo sobre lo que decía Mauricio también para enriquecer un poco. Sí, por favor. Gus, adelante. Bueno, el idioma
idioma náhuatl tuvo la fortuna o desfortuna de tener derivaciones muy fuertes. La que se habla a lo general en la parte centro de mi pueblo, que es Tetelcingo, y en los alrededores se le conoce como Macehual. Entonces, si como hablante de náhuatl, tú te vas a otro lado del país donde también hablan náhuatl, no se van a entender. Porque la parte de que se habla náhuatl de una región se pierde completamente en otra. Entonces deja de existir el Macehual, solamente existe entre lo que los hablan. Pero fuera, cuando muera esta generación de nahuatlantes macehuales, de que hablan dialecto, se podría decir macehual, va a desaparecer y el que se habla alrededor del país va a coexistir. Entonces el macehual se irá perdiendo porque simplemente no tiene reverberación y palabras que se usan en el macehual no existen en otros dialectos que pertenecen al idioma náhuatl, pero cambian completamente sus significados. Yo sé que apapacho significa esto porque han entrado en consenso en lo que significa apapacho. Pero si yo le pregunto a alguien, por así decirlo, de la Ciudad de México, de la parte de Milpa Alta, ¿cómo se dice puerco? Es muy diferente a la manera en la que dirían en mi pueblo. Entonces, a ella no hay ¿cómo se llama? No hay algo que los una, sino más bien, aunque parece que el idioma los una, también es el idioma el que los separa. Entonces queda como con sitiado, el idioma queda sitiado dentro de Tetelcingo, de Tetelcingo, de Morelos, de parte del Estado de México, y ya no se permite la reverberación del idioma, por así decirlo. Se pierden las palabras, se pierden los significados, y se van perdiendo las generaciones que lo pueden hablar. Y ya esa era la aportación que quería hacer. Muchas gracias, Luz. Muy interesante. Diego. Sí, me llamaba mucho también la atención lo que nos compartía Mao, porque al menos desde la filosofía siempre distinguimos lo que es un concepto y una definición. Y aún así hay algunos estudiosos que distinguen de los conceptos a la palabra. O sea, para ellos palabra y concepto son distintos, ¿no? Y en ese sentido quizás es donde se puede entender, como bien ponía este ejemplo Mau sobre la palabra papacho, y cuando ya hacemos una definición, sí hay una definición, pero en el lenguaje lo que se busca es una equivalencia. Pongo un ejemplo, o decimos papá, y en el inglés la palabra equivalente es solo una palabra, quiero decir, y es father, ¿no? Textual, fater, con H, ¿no? Y esta es la equivalencia. Pero cuando nos encontramos una palabra que en esta lengua, en este lenguaje, no está un equivalente, entonces tenemos que usar toda la definición. Esta es la gran diferencia que nos hace, por ejemplo, decía Gus, cerdo, puerco, cochino, ¿no? Podemos entender algo, pero el significado, por ejemplo, en España, yo sé, cerdo lo pueden usar para otras cosas que no tienen que ver exactamente con el animal, que hacen referencia a una persona, ¿no? Eres muy cerdo. Y ni siquiera tiene que decirse eso de sucio. No es para decir que no está limpio. Es para otro tipo de significados, ¿no? Entonces, aquí la diferenciación creo que tiene que ver con que haya conceptos que no tengan un equivalente uno a uno en el lenguaje, sino solo que podamos atender a una definición. Es decir, no hay una equivalencia. O dicho más ontológicamente, si se me permite, espero no pecar, no hay identidad, no hay identificación uno a uno. Eso creo que es el gran problema de la lengua, y entendiendo no problema como algo negativo, por supuesto, porque al mismo tiempo allí está la riqueza de cómo es que una persona en un cierto contexto, tiempo, espacio, puede entender una situación, una realidad, una palabra que a nuestros ojos no se puede entender tan cabalmente, ¿no? Eso creo que para mí es maravilloso. A mí me fascina mucho la lingüística, me fascina. No sé si entraría yo a esa investigación, a salir de investigación, pero es muy, 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 muy favorable esto que nos acaba de compartir Mau, ¿no? Porque creo que muchos nos podemos enfrentar, sobre todo los que son de otras carreras, con este choque, ¿no? Oye, pero me acabas de decir una definición, ¿cómo que no tiene un equivalente? Bueno,
Quizá nosotros lo vemos desde este lado porque, porque concepto y definición, al menos desde filosofía y lógica, no son la misma cosa. Gracias. Claro, claro, gracias a ti, por favor, faltaría más, digo. He visto por el chat, ya digo, no estoy siguiéndolo al 100%, pero he visto una aportación de Ruth que me ha gustado, porque además de alguna manera resume un poquito esto que estamos ahora mismo hablando, ¿no? Que Ruth dice, bueno, depende de los contextos, del significado. No estoy leyendo ahora textualmente, pero has comentado algo así. Y esto me ha recordado algo que es uno de los pilares a que te referías antes, creo, Rudy, ¿no? Del construccionismo social, y es que vivimos en mundos de significados. Y esos significados normalmente nos vienen a través de símbolos, de signos, de señales, de lenguaje, por supuesto. A mí me discuten mucho, por ejemplo, cuando digo que no hay verdades absolutas. Bueno, entre otras muchas, hay una que parece ser que es irrefutable, que es la verdad absoluta de la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Hay otras. Claro, yo no puedo negar, estaría loco, aunque lo esté un poco, pero no tanto. Yo estoy ahora en un primer piso, si salto por la ventana, seguramente no voy a salir volando. Tengo el 100% de posibilidades de caerme y, bueno, un primer piso a lo mejor no me mato, pero me romperé un brazo, lo que sea. Vale. La gravedad seguramente no la hemos inventado los seres humanos. Pero significa lo mismo. Un señor que está en una fiesta en un piso 10º, en un apartamento de lujo de Manhattan, en Nueva York, en una fiesta, ciego hasta los topes de cocaína y whisky, que sale a la terraza a fumarse un cigarrito, pierde el equilibrio, se cae y se mata, se cae, y a 10 pisos pues es bastante fácil que se maten, pero caerse se cae seguro. El significado de esa caída es el mismo que el de un señor que vive en Uganda, que subiendo una palmera de 10 metros a buscar un coco con el que poder alimentar a sus hijos, que ese día con suerte es lo único que van a tener para alimentarse, pierde el equilibrio, se cae y se mata. Esa fuerza de la gravedad que ha actuado universalmente en Nueva York y en Uganda, ¿significa lo mismo? Desde luego, los dos se han muerto. Eso también es otro tema. La muerte también es una verdad absoluta. Lo que haya después ya es cosa de cada cual. Pero para las personas para sus hijos, para sus parejas, para su familia, para sus amigos, el significado es el mismo para la sociedad en general, ¿no? Esta sería una reflexión que yo propongo en muchas ocasiones. Y esto me da pie, pero dejadme antes saber, Juyama dice, profe, recordé cuando se enseñaban las emociones en la universidad ya definidas de teorías, etcétera, y después leí en Afectividad Colectiva de Pablo Fernández que a veces uno siente algo, pero no sabe cómo explicarlo. No hay palabras, no encuentro una emoción de cómo me siento. Lo comento como el ejemplo que ponen aquí de cuando muere un hijo, que habéis estado comentando efectivamente. No hay palabras, o como cuando amas a alguien, pero el te amo no alcanza o no engloba todo. Eso sucedería porque el lenguaje y las palabras que ya conocemos, ya construidas, guían, rigen, pero no son absolutas. Claro que sí. Esto es algo muy interesante porque ¿cómo me lo dices? Es decir, siento un amor tan tremendo por ti que no sé cómo explicártelo. Te voy a dar un beso para demostrarte lo que te amo. Un beso es lenguaje. Te voy a regalar un ramo de flores que sé que te encantan para demostrarte que te amo. Regalar un ramo de flores es lenguaje. Tengo un dolor, lo entiendo. Perdón que está lloviendo, se ha puesto a llover y se me va a mojar aquí y todo.
entiendo el dolor que se siente cuando muere un ser querido. Yo obviamente nunca se ha muerto un hijo, ¿no? Entre otras cosas porque no tengo, pero además dicen que el peor dolor que se puede sentir es el de una madre ante la pérdida de un hijo. Entiendo el dolor, pero vuelvo un poco al mismo argumento. Esa persona me dice, es que tengo un sentimiento de pena y de dolor por la muerte de mi hijo que no sé cómo explicarlo. Y seguramente nos podemos fundir en un abrazo, compartir lágrimas, compartir mil cosas, pero todo eso sigue siendo el lenguaje y sigue teniendo significados compartidos. Y todo esto, vamos ahora ya al meollo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la salud mental? Un ejemplo, hace unos años me llamaron de Colombia una buena amiga, psicóloga social, porque iban a cambiar la ley de salud mental. Entonces esta amiga está muy metida en temas de la cultura muisca. Ella es una persona excepcional por muchas cosas, pero entre otras porque ella ha sido profesora, ahora ya se ha pensionado, pero ha sido psicóloga social, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y al mismo tiempo ha seguido todo el ritual, incluyendo la ayahuasca, etcétera, todo el ritual que se llama yagé, de los taitas, que son los chamanes colombianos, ¿no? De la altiplanicie colombiana. Y entonces me dice, a ver, ¿cómo puedes ayudarme? Porque queremos hacer una contrarreforma. Bien, yo digo, Rosita, yo no sé nada de esto. Dices que eso es lo que quiero esa inocencia de alguien que no esté predeterminado por ideas a favor o en contra, lo que sea. Bueno, la cuestión es que, claro, cuando un taita, cuando un chamán, por lo que sea, tiene que visitar a los servicios de salud en general y dice, ayer estuve hablando con el árbol donde reside el espíritu de mi antepasado, no sé qué, pues ese señor está padeciendo una crisis esquizofrénica. Desde el punto de vista de la salud mental occidental, tradicional, psiquiátrica, etcétera, etcétera. Y no es así. Ese señor es capaz de hablar con los espíritus. De una manera que probablemente los que somos miembros, o al menos yo, de la cultura occidental, más racional, etcétera, etcétera, yo no soy capaz de hablar con los espíritus, y mucho menos en esas circunstancias. Pero este señor sí, ¿por qué no? A este respecto yo tengo una hipótesis que, si habéis leído algo, aunque fuera por encima de los materiales que os mandé, hay uno que se llama Nos roban la palabra, hipótesis sobre la intención, la acción y... Coño, me lo sé de memoria, ahora se me ha ido. Y el sentido, ¿vale? Y lo que yo propongo desde aquí es una hipótesis, no es una teoría ni tiene un contraste empírico potente, sí que tiene está basada en una cierta experiencia, porque yo he trabajado mucho con personas diagnosticadas de psicosis y de esquizofrenia, ¿no? Aquí en España. Y lo que he ido viendo, también conforme me he ido introduciendo en las prácticas narrativas, en las prácticas colaborativas y dialógicas, es algo pues, que parece bastante lógico. Todos necesitamos, para tener llevar una vida con un cierto equilibrio, ¿no? Una vida relativamente equilibrada, no digo al 100%, porque eso es casi imposible. Pero necesitamos tener un sentido, no solo de una manera trascendental o del sentido de la vida, sino un sentido de las cosas que hacemos en el día a día, en la cotidianidad. Necesitamos darle un significado a las cosas que hacemos y al mismo tiempo necesitamos ser capaces de hacerlas, poder hacerlas, ¿verdad? Esto sería un poco pues, las bases, ¿no? De esa vida supuestamente equilibrada, normal, tal. Lo que yo he observado, de alguna manera, es que desde que nacemos, las instituciones nos niegan el derecho a hablar. Algo tan sencillo como es hablar. Claro, si perdemos el derecho a la palabra, estamos perdiendo el derecho a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y entre otras cosas, a darle un sentido a nuestra vida. Y a darle un significado y a actuar.
Es curioso porque las instituciones las hemos creado nosotros, pero han salido de nuestro control. Cualquier tipo de institución, la familia, la escuela, el Estado, el gobierno, el partido político, la iglesia, cualquier tipo de institución ya no están bajo nuestro control. Al revés, nos controlan y es a nosotros. Y nos roban el derecho a la palabra por cualquier motivo. Es decir, cuando somos niños, porque somos niños. Cuando somos adolescentes, porque somos adolescentes. Si somos mujeres, porque somos mujeres. Si somos gays o lesbianas o transexuales, porque somos gays o lesbianas. Si somos viejos, porque somos viejos. Pero incluso, además, cuando estamos en una edad madura, donde se supone que uno ya conoce de la vida, tiene un trabajo estable, es decir, pues también nos roban, porque nos cargan de responsabilidades que no nos corresponden. Es decir, una persona ya de una edad que ya no es adolescente, que tiene un trabajo, etcétera, etcétera, empiezan a agobiarle las cosas. El gran problema, ¿no?, es que a esas edades tampoco se puede vivir una vida normal, medianamente equilibrada, porque también, digamos que la obligación de rendir en el trabajo, de educar a tus hijos de una manera muy correcta, de ser en fin, de votar a un partido político del ámbito parlamentario y no a un partido anarquista, etcétera. ¿Qué ocurre aquí? Que hay algunas personas que, mejor o peor, y por lo que sea, que posiblemente ahora salga alguna idea, tenemos recursos para luchar contra ese intento de robo violento, a través de los medios de comunicación, a través de el tienes que hacer, ¿no? Imaginaos cuando somos niños o adolescentes, siempre nos están diciendo lo que tenemos que hacer, pero es que cuando somos adultos también, cuando somos mujeres también, o qué no tienes que hacer, ¿verdad? Insisto, nos pasamos la vida defendiéndonos de estos ataques constantes. Muchas personas tenemos los recursos para más o menos ir navegando y ir saliendo hacia adelante. ¿Hacia dónde? No sabemos dónde, pero vamos caminando. Normalmente junto con otras personas. Pero algunas no. Algunas no. Y entonces empiezan, por ejemplo, en el tema de la esquizofrenia, que suelen darse los primeros brotes psicóticos en edades bastante tempranas, ¿no?, en la adolescencia normalmente, y siempre ante ciertos procesos o hechos externos estresantes. Por ejemplo, una separación violenta de los padres, un consumo excesivo de drogas, sobre todo muy potentes, LSD, cosas así, ¿no? Peyote en México, ¿no?, el famoso hongo, que creo que ahora ya no está tan de moda, pero hace años estaba bastante de moda. Un desengaño amoroso, un fracaso de cualquier tipo. Y estas personas no encuentran recursos para salir adelante. Y entonces empiezan a oír voces y empiezan a ver cosas que los demás no vemos. Es de alguna manera su forma de reaccionar ante ese robo de la palabra. Y ojo, esto no ocurre solo en la adolescencia, ¿eh?, ni ocurre solo con la esquizofrenia. Ocurre con todos los trastornos mentales del DSM famoso. Y ocurre también en la adultez, en edades más adultas y más. Pero ¿qué pasa con el tema de la esquizofrenia? En el 100% de los casos que yo he participado, 100%, ¿eh?, cuando una persona cuando dice la primera vez a sus padres o a sus profesores o tutores, estoy oyendo una voz en mi cabeza que me dice que es un extraterrestre y que mañana van a venir los ovnis. ¿Qué hacen sus padres o sus tutores en la escuela?
inmediatamente llevarlo o al centro sanitario más cercano o directamente al psiquiatra. ¿Qué hacen en el centro sanitario más cercano o el psiquiatra? Inmediatamente drogarlo con drogas psicóticas. Drogas legales, pero muy potentes, ¿eh? Tan potentes o más como la heroína o otras similares. Y además decirle, esa enfermedad que tú tienes se llama esquizofrenia y te va a durar toda la vida. Y tienes que estar toda la vida tomando estas drogas si quieres llevar una vida más o menos equilibrada. Con lo cual esos recursos que la mayoría sí que tenemos y encontramos para pelear contra esos ataques institucionales ya desaparecen totalmente. Si ya los tenían deteriorados, les desaparecen por completo, porque su único recurso a partir de ese momento va a ser la droga, el haloperidol, los antipsicóticos, etcétera, etcétera. En el caso de personas ya más mayores incluso, pues con unas fortísimas depresiones, pues antidepresivos, etcétera, etcétera. Medicamentos que por otro lado les van a afectar mucho fisiológicamente y seguramente les van a llevar a una muerte pronta. Las personas que llevan 20 o 30 años consumiendo ese tipo de medicamentos antipsicóticos y tal, pues no suelen pasar de los 50 o 55 años, ¿no? El hígado, complicaciones del hígado, en fin, y otros órganos. ¿Qué ha pasado ahí? Cuando esa persona empieza a contar lo que está oyendo o lo que está viendo, nadie le escucha. Nadie. Hay un caso que relato en ese escrito y también en mi primer libro, de una chica que empezó a los 5 años de edad. Tenía 33 años cuando empezamos a trabajar con ella. Empezamos porque éramos un equipo y hacíamos equipos reflexivos con toda la familia, etcétera, etcétera. Desde los 5 años de edad llevaba tomando drogas. Legales, pero drogas. Empezó a contarnos una historia muy interesante, porque ella llevaba dentro un genio malo que le decía que se portara mal con su madre, que rompiera cosas en casa, que no mantuviera ninguna medida de higiene, en fin, que le decía que hiciera cosas malas, ¿no? Hasta tal punto que incluso ella, con 33 años que tenía, pues la patria potestad la tenían sus padres, no tenía libertad para salir de casa, etcétera, etcétera. Pero últimamente se encontraba un poquito mejor, porque alguien le había regalado un angelito, una figura de un angelito bendecido por la Virgen de Montserrat, que es la patrona de Cataluña, en la zona de España donde está Barcelona, ¿no? Y entonces este angelito hablaba con ella también. Y cuando aparecía el genio malo, el angelito aparecía también su voz y le decía lo que tenía que hacer a ella, pero no se enfrentaba con el genio malo, sino que se lo decía a ella, ¿no? Y entonces ella, pues, a veces le hacía caso, se iba encontrando un poquitín mejor. Bueno, nadie jamás le había escuchado esta historia. Y yo le pregunté, y está en el texto, le dije, bueno, ¿y tú alguna vez lo has contado a alguien, a tu psiquiatra, a tu asistente social? Y dice, no. Y cuando voy al psiquiatra lo único que hace es pues darme más pastillas. Y cuando vaya a mi asistente social, pues decirme que vaya a tal taller de inserción social, no sé cuántos, tal y cual, pero a mí no me escucha nadie, en pocas palabras. Nadie jamás la había escuchado en su vida. Y hay dos cuestiones en este caso, y no es el único, hay muchos más, pero hay dos cuestiones que me llaman tremendamente la atención. La primera, estamos hablando de una familia muy religiosa, católica, que incluso tienen en su casa un altarcito dedicado a la Virgen de Montserrat, a la patrona de Cataluña, etcétera, etcétera. Ya me llama la atención y me resulta curioso que a esta chica no se le aparezca un genio o un ángel propio de la cultura musulmana o de la cultura maya o de la cultura muisca, sino de la cultura católica, en la cual ella está absolutamente inmersa, ¿verdad? El genio evidentemente es el demonio, o sea, eso está claro, ¿no? Pero hay otra cuestión, y es, ¿le hará más daño a esta chica convivir con un angelito
bendecido por la Virgen de Montserrat, que las drogas psicotrópicas que está tomando desde hace 20 años o más. ¿Por qué nadie le escucha? Aunque no te creas lo que está diciendo. Yo no me creo que lleve un genio malo dentro. Yo no me creo al señor Juan, que es otro caso también que recuerdo que me llamó mucho la atención, un señor ya con 55, 60 años, que llevaba muchísimos años, ¿no? Y que el primer día que lo conocí, le pregunté, ¿qué tal, señor Juan? ¿Cómo está? Y dice, estoy muy contento porque estaba en casa y he visto pasar a la señora María volando con unas alas muy bonitas y tal cual. Yo no me lo creo, yo no he visto pasar volando nunca a nadie por mi ventana. Pero eso no quiere decir ni que sea verdad ni que sea mentira. Eso no quiere decir que yo no pueda estar al lado de ese señor, que yo no pueda relacionarme con ese señor. Claro que hay que tener cuidado en salud mental, estamos hablando de eso, con personas que puedan hacerse daño a sí mismo o a los demás. Claro que sí. Claro que yo como psicólogo, si una persona me dice me voy a suicidar, voy a hacer lo imposible para que no se suicide. Claro que si una persona en pleno brote psicótico dice voy a coger un cuchillo, a tomar un cuchillo, perdón, se me escapa a veces la palabrita, voy a tomar un cuchillo y voy a matar a mi madre. Claro que voy a hacer lo imposible para que no haga eso. Pero la inmensa mayoría de personas que ven cosas y oyen cosas que el resto, los que somos tan normales, ¿verdad?, no vemos ni escuchamos, no tienen este tipo de impulsos de matar a nadie ni de suicidarse. O al menos los tienen exactamente igual que el resto. Porque la inmensa mayoría de asesinatos y de suicidios que se producen son por personas que no tienen ningún diagnóstico de salud mental previo, ¿no? A ver, a lo mejor el suicidio sí que hay antecedentes de extrema tristeza, de depresión, etc. Pero en la esquizofrenia no. En los asesinatos machistas no hay antecedentes. Que hay alcohol, que hay drogas, no lo niego. Pues coño, pues eduquemos a la gente que si toma alcohol o drogas a que ese día se vaya a dormir pronto a casa o a que se pegue cabezazos contra la pared antes de pegarle una hostia a su mujer o a su novia. ¿Vale? Y luego la justicia hará lo que tenga que hacer. Mi Juyama, creía que estabas levantando la mano. Entonces, todo este tema, como veis, me apasiona, por eso os dije, hablo muchas veces de una manera muy tajante, porque, en fin, porque me apasiona, no porque estoy diciendo ninguna verdad absoluta, ¿no? Cualquiera puede decirme ahora, no, esa chica está loca y esa chica lo único que se puede hacer por ella es eso. Ahora, aquí en España, en los años 80 del siglo pasado, ya cerraron los manicomios. Pero bueno, no sé si el resultado fue bueno o no, porque tampoco se hizo mucho como labor social por estas personas, porque lo que hicieron fue recluirse en casa totalmente drogadas, y como se pasan el día en casa y no hacen daño a nadie, en principio, salvo que salgan y se dejen la medicación. Esta chica concretamente llegaba a decir, no, yo a veces me dejo la medicación y me encuentro mejor. Hostia, ¿y tu psiquiatra se lo has contado? Eso sí, ¿y qué te ha dicho? Nada. ¡Coño! ¿Pero esto qué es? Me estás diciendo que cuando no te tomas la medicación te encuentras mejor y eres capaz de dominar la mala influencia del genio malo, del demonio que llevas dentro. Se lo cuentas a tu psiquiatra y no te hace ni puto caso. No es para sentarse y decirte, a ver, cuéntame, ¿cómo es que en esos momentos el genio, a pesar de que no estás tomando el haloperidol o lo que sea, pues no te provoca tanto hacer cosas malas, etc. No. Y, a ver, he dicho psiquiatras, he dicho, no, la psiquiatría. No critico a nadie personalmente. Digo la psiquiatría y además en general. Conozco muchos psiquiatras que no trabajan de esta manera. Al revés, trabajan desde ópticas narrativas, colaborativo-dialógicas, y bueno, tienen el poder que los psicólogos no tenemos de recetar drogas, pero que estos colegas, estos compañeros y amigos recetan lo justito, ¿no? O incluso lo que pretenden es ir bajando, si ya vienen muy drogados de otros hospitales o de otros lugares, ir bajando las dosis. Bien, toda esta amalgama de historias, de experiencias, de ideas, muestran un poco lo que desde el construccionismo social veo yo que es la salud mental, ¿no?
veo yo, sería la crítica que hacemos a la salud mental. Es decir, el problema es que desde las instituciones de salud mental no se escucha a la persona, no se nos escucha a nadie, pero no es en la salud mental, es en general. Los profesores no escuchamos a nuestros alumnos, los investigadores no escuchamos a las personas que estamos investigando. Solo vamos buscando una investigación que confirme que nuestra teoría es cierta y es verdadera. Y al final, no conozco ninguna tesis doctoral ni ninguna investigación, excepto la mía, que tampoco lo publiqué, pero que efectivamente fracasó. Pero no hay ningún título que diga usted no es doctor porque ha fracasado en su intento de demostrar una teoría. A mí me pasó algo parecido y por eso no soy doctor, y lo cual no pasa nada, pero no me voy a poner títulos que no me corresponden. Todos los artículos científicos, lo cual sería motivo también para otra reunión, el ver si la psicología es ciencia o no. Pero bueno, todos los artículos científicos, aunque al final sí que tienen un apartado de que, bueno, esta teoría o esta propuesta se puede refutar, se puede contrastar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que van es a demostrar la hipótesis de partida. El gran éxito del investigador es demostrar su hipótesis de partida. Claro, uno se cierra tanto con eso, coño, que se le olvida de otras cosas. Lo mismo que el gran éxito del terapeuta es curar a la persona. No hay que curar a la persona, hay que hablar con la persona. ¿Qué es eso de curar? Cura un médico, no cura, un psicólogo no cura, no somos médicos. Creo que en alguna clase anterior ya había salido el tema, ¿no? Hemos heredado no solo las palabras, sino los modos de hacer de la medicina. Y la palabra terapia no es propia de la psicología, es propia de la medicina. Y la palabra paciente es medicina. Y la palabra enfermedad mental, enfermedad es medicina. La palabra clínica es medicina. En psicología, y para eso necesitamos también la ayuda de otros especialistas en ciencias sociales o incluso en ciencias duras, ¿no? Como pudiera ser, bueno, pues arquitectura, en fin, otras ciencias, ¿no? Necesitamos la ayuda para buscar nuevos conceptos que nos ayuden a redefinir lo que es la psicología, incluso la psicología terapéutica, ¿no? Dice Fukuyama, los términos académicos se van a la calle y ¡pum! El problema. Oye, Joseph, aprovechando la pausita, Hugo está pidiendo también la palabra, está ahí pendiente, no sabe en qué momento intervenir, entonces hago la pausa para que Hugo pueda comentarlo. Y te platico que en 15 minutos terminaríamos para poder dar paso a la información siguiente. Muchas gracias. Muy bien, pues seguramente me he extendido un poco más de lo que... Pero bueno, sí. Además estoy fumando mucho hoy, seguramente de la ilusión de estar con vosotros. Adelante, Hugo, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Antes que nada, una disculpa porque si enciendo el video se me va la señal. Entonces yo quiero pensar que me escuchan bien. Sí, sí. Bueno, yo tuve la fortuna de leer tu novela. Discúlpame, te ofrezco una disculpa de que no pude hacerte algún comentario. Pero mira, me recordó mucho una frase de Los Miserables de Víctor Hugo, la novela en general, donde dice que hay un espectáculo más grande que el del mar y es el del firmamento. Y hay un espectáculo más grande que el del firmamento y es el interior del alma humana. Bueno, esto viene a colación porque en realidad me inquieta demasiado desde el principio que empiezas a hablar de construccionismo social. Me parece bastante difícil que Sí, Hugo. las distintas construcciones sociales en el mundo. Nos cortamos en, me parece bastante difícil. Perdón, no, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, solamente se dejó de escuchar en me parece bastante difícil. Ah, sí, me parece bastante difícil y me angustia demasiado esta cuestión de auxilios que
que a veces son bastante difíciles de lograr en cuanto a los distintos productos o resultados de esos, de las construcciones sociales, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, un país como México, que diría uno de los textos de historia más demandados, la Historia Mínima de México, que México es precisamente porque es un mosaico de culturas, es un mosaico también de cosmogonías, ¿no? También tiene una riqueza lingüística o una riqueza de idiomas bastante considerable, y bastante de esas lenguas desafortunadamente han muerto. El porcentaje que queda es bastante bajo. Sin embargo, también con la entrada de la modernidad, pues hay toda una intención, quizá también educativa, que trata de homogeneizar a cada uno de los mexicanos, independientemente de que un mexicano sea un tojolabal de Chiapas o de que un mexicano sea un citadino, ¿no? Y dentro de los citadinos también hay una gran diversidad, porque estamos los que vivimos en los arrabales y están los que viven en Polanco y en zona rosa, ¿no? En ese sentido, creo que hasta mismas variaciones de lenguaje, pues podrían llevar a cosmovisiones bastante distintas. Hace un rato que mencionabas lo de cerrar los manicomios en España, me vino a la mente una cuestión de sociólogos, que es precisamente la guetización. ¿Qué es esto de la guetización? Que ahora, por ejemplo, antes se definía a una persona como enferma mental y tenía dos posibilidades. Una era la cárcel y la otra eran los manicomios. Desafortunadamente, con la explosión demográfica, pues, desafortunadamente, afortunadamente, no lo sé, se cierran posibilidades para que toda la gente tenga acceso, ya sea a un tratamiento psiquiátrico, o que tenga, no sé, el Miluso es una película muy famosa de acá donde actuaba Héctor Suárez, que acaba de fallecer. No quería irse de la cárcel, ¿no? Porque era la única alternativa de vida que tenía en ese momento. Entonces, no caben en las cárceles, no caben en los manicomios, entonces se lleva a cabo el proceso de guetización. También en ese sentido, pues es como, por ejemplo, eh, la cuestión lingüística y la cuestión de la costumbre o de la práctica social, que muchas veces está determinada por las interacciones sociales, pues determina también en gran medida, o es como una dialéctica, determina la misma cosmovisión y determina las mismas costumbres que tenemos. La guetización es amontonar a la gente para que esta gente se friccione. Y entonces, pues en los arrabales tenemos muchos problemas de adicciones, es donde salen, no sé si llegó allá hasta España, pero aquí en redes sociales hace poco subieron un video donde golpean a un ratero en una combi, ¿no? Entonces, vamos, aquí hay una cuestión de que no lo justifico, ¿no? Pero seguramente, como dice Eduardo Galeano, ¿no? El capitalismo es una invitación al delito, ¿no? Entonces, en gran medida, lo que nos presenta y que no podemos tener acceso a ello, o a veces simplemente para la supervivencia, pues supongo que también nos friega demasiado, ¿no? Hay una cosa, me gusta mucho tu exposición, porque vitalizas demasiado, ¿no? Vamos, los ejemplos son bastante vitales y a mí me parecen bastante fructíferos, ¿no? Te lo agradezco mucho, Josep, y agradezco a todos. Hay muchas cosas, pero bueno, me quedo con esto. Les agradezco a todos. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, Hugo. Sí, y, bueno, pues esto que has comentado, y ya pues, acabando un poco esta conversación, ¿no? Pues, no negamos la existencia de los problemas sociales, en absoluto, ni de las injusticias. Lo he dicho desde el primer momento, ¿no? Yo nunca me aliaría con un nazi o con un machista, no hace falta ni siquiera que fuera violento necesariamente, ¿no? Con su esposa o con su pareja. Hay un tema, hay un recurso que usamos, y ahora que he dicho la palabra recurso, volveré a terminar con eso, ¿no? Que es algo que nosotros llamamos la ética relacional. ¿Qué tiene que ver los problemas sociales con la ética relacional?
Pues precisamente que nos fijamos en los problemas locales, lo cual no quiere decir que no sepamos que hay problemas a nivel mundial, claro que sí. Pero los problemas locales en muchas ocasiones son los que realmente la cotidianidad es la que está llena de problemas, qué sé yo, de violencias, lo que tú has comentado, Hugo, pues del tema de drogas. Ojo, yo soy un defensor de la legalización de todas las drogas, ¿eh? Entre otras cosas, pues se evitarían muchas muertes y además pagarían impuestos, que eso no nos vendría mal al pueblo llano, ¿no? Que los estados tuvieran más impuestos. Pero, pues igual que está legalizado el tabaco, está legalizado el alcohol. Y ni el tabaco ni el alcohol son buenos, ¿sí? Yo soy fumador, bebedor no, pero fumador sí. Bueno, bebedor sí, voy de fiesta, sí, claro. Si salgo de fiesta, sí. Entonces, a través de la ética relacional lo que tratamos es de ver muy bien qué está pasando ahí, pero en relación con la otra persona, no desde un punto de vista experto. Porque yo puedo tener una idea muy clara de lo que es la violencia machista, de lo que es el terrorismo machista, pero yo no sé cómo lo vive tal mujer que ha sido víctima de eso. Tengo que escucharla, no tengo que ir con prejuicios, ni siquiera a favor de ella. Y esto es muy difícil de hacer porque, lógicamente, yo voy a tener un especial cuidado en ser muy cariñoso con ella, pero no solo con ella, con todo el mundo. Muy cariñoso, muy cuidadoso, muy respetuoso, etc. Intentar, por ejemplo, no retraumatizar, que esto es muy importante en la práctica terapéutica, ¿no? Claro, y lo que quiero en estos 4 minutos que quedan, he estado hablando mucho de recursos sociales, de que la mayoría de personas tenemos una serie de recursos que conseguimos superar estas problemáticas, estas cuestiones, superar o convivir, aprender a convivir con ellas. La cuestión es, ¿dónde están los recursos? Si he dicho que no están aquí, ¿dónde coño están? Pues están en la cultura, que además la cultura es lo más inabarcable que hay. Y cuando hablo de cultura, no hablo de la gran cultura, que también. Es decir, hablo de la gran danza, hablo del teatro, de la gran literatura, que ojalá algún día yo sea un gran literato, empeño le pongo, ya estoy escribiendo mi tercera novela y dentro de poco va a salir la segunda. Y a quienes la han leído, gracias Hugo por tu comentario, pues les está gustando la primera, que es la única que salió. Bueno, bien, pero bueno, la cultura de Cervantes, qué sé yo, de grandes autores, ¿no? De Shakespeare, de grandes autores latinoamericanos, no te diré si hay, ¿no? Pero sobre todo de la cultura cotidiana. Y eso muchas veces no sabemos que lo tenemos ahí, no nos damos cuenta. ¿Cuál sería la misión, por ejemplo, de una persona que trabajara en terapia con individuos, con personas, ¿no? O también con comunidades, en acción social y política, que no hemos hablado nada de política, o casi nada, aunque, bueno, en realidad todo lo que hemos hablado es político, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál sería? Ayudar de una manera comprometida y, por supuesto, respetuosa a esas personas a encontrar esos recursos que han ido perdiendo a lo largo de su vida. O incluso a co-construir nuevos recursos que les ayuden a vivir una vida, dejadme decir estas palabras de nuevo, más equilibrada, más sana, más en consonancia con su comunidad, con las personas que les rodean, ¿verdad? Y eso está en la cultura es muy amplia. Nuestra propia cultura, digamos la cultura occidental, con sus bases tradicionales en la filosofía griega, etcétera, etcétera, pero también afortunadamente tenemos muchas veces, y sobre todo en Latinoamérica, porque aquí gracias a 1000 años de Edad Media y de Inquisición, se perdió casi, aquí en Europa, no solo en España, se perdió casi todas las tradiciones ancestrales, ¿no? Pero en Latinoamérica las tenéis muy vivas, en toda Latinoamérica. Por lo menos yo donde he estado las he visto por la calle y me los han mostrado. Yo he estado en Mérida y me han mostrado, ya no los monumentos mayas, sino me han explicado muy bien. Bueno, allí conocí a nadie, ahora que comento lo de Mérida, ¿no? En fin, en Colombia, en otros países de Latinoamérica, ¿no?
y yo a veces desde mi desconocimiento he encontrado ciertos recursos que me han ayudado a continuar con mi vida adelante, que no son de mi cultura occidental, europea, en fin, que todos la conocemos porque todos hemos mamado de la cultura occidental y europea. Este tema de la cultura me apasiona porque muchas veces se nos olvida que está ahí. Y repito, no es la gran cultura, que también, sino la cultura del día a día, de las costumbres, de la relación con la gente del pueblo, con la gente del barrio. Yo cuando estoy triste, ahora no, porque no quiero salir a la calle, la verdad es que sigo autoconfinado y bueno, pues no. Pero muchas veces simplemente salir a la calle e ir a hacer la compra, las obligaciones diarias, cotidianas, ¿no? De hacer la compra al supermercado, a la tienda de la esquina, la fruta, esto, lo otro. Ya no digo irme por ahí de fiesta ni nada, no, sino ver a otras personas y que te cuenten cómo les va la vida y tú poder contarles también lo tuyo y poder decir, pues mira, yo hoy no me encuentro muy bien, estoy un poco triste porque me he acordado de mi padre que falleció hace 2 años que falleció. Todo esto es cultura. La conversación es cultura. Y ahí es donde están nuestros recursos. Y ahí es donde deberíamos, creo, ¿no? Yo que no soy padre, pero sí que tengo sobrinos y más o menos me he relacionado mucho con ellos. Ahora ya unos son mayores o el más jovencito tiene 16 años y ya va a su bola, claro. No pasa del todo de mí, pero ya, bueno. Donde deberíamos quizá hablar más y educar mejor a nuestros hijos, ¿no? Me sorprende, algo que me sorprende muchísimo, creo que está empezando a cambiar. Mi generación, al menos aquí en España, tras una dictadura durísima, en un contexto hipermachista, hicimos un grandísimo esfuerzo por superar todo el tema del machismo. Y no me pongo de ejemplo de nada, pero algunos pues lo conseguimos a base de quitarnos de encima todas las represiones sexuales, desde las represiones sexuales hasta, en fin, todo lo que nos habían metido en la cabeza, en fin, todo el machismo, ¿no? Y hubo una época de mi vida que ahora me parece que lo estoy viendo un poco de una manera más, soy un poco más optimista, donde de repente vi que la generación que continuaba a la mía es más machista que la de mi padre o la de mi abuelo. Y entonces yo me preguntaba, pero Dios, con la lucha que hemos tenido, con el esfuerzo que hemos tenido que hacer, porque no es cómodo, ¿eh? Cuando te crías una cultura donde en mi casa éramos 2 chicos y mi padre, 3 hombres y 5 mujeres, y todo lo de la casa lo hacían las mujeres, eso es muy cómodo, ¿eh? Y cuando dices, no, hasta aquí he llegado, a partir de ahora, yo no, o sea, no soy más que mi hermana, no tiene por qué mi hermana levantarse media hora antes que yo para ir a comprarme el pan caliente para desayunar. Un día irá ella, otro día iré yo, otro día iré otro y otro. Y entonces te das cuenta por una serie de conversaciones, reflexiones políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser un esfuerzo, reconozcámoslo. Y cuando ya lo has conseguido, ves que la educación, la generación que viene detrás son todavía más machistas, no que la nuestra, sino que incluso las anteriores, las del fascismo y Franco y todo aquello. Bien, termino con esto. Si alguien quiere hacer alguna observación o algún comentario rápido en un par de minutitos, que nos hemos pasado ya de la hora que Mau... Por ahí está Mónica Reyes con la mano levantada, a ver si no ya le dio un hambre o algo. Termina Joseph y le damos palabra a Mónica. Adelante, adelante, Mónica. Sí, sí. Mónica. Esto no terminaría nunca. Hola, gracias, Joseph, por compartirnos todo esto. Una de mis intervenciones es muy concreta, es una pregunta si esto del construccionismo social va de la mano o es equivalente a este enfoque histórico-cultural que viene de Vygotsky. Me quedó como esa duda porque yo no estoy como muy relacionada con ello, nada más es una pregunta así súper concreta. Y ya, pues mi segunda intervención sería más una reflexión. Me quedé pensando mucho en cuando estaban platicando acerca de, pues, del lenguaje, la cuestión esta del apapacho y de la pérdida de un hijo. No sé, yo sentí que se quedó un poco la conversación en significados, símbolos y tal vez signos, ¿no? Tal vez desde mi enfoque pensar, bueno, apapacho es igual a caricia del alma, pero ¿qué es caricia y qué es alma, no? Para cada uno. Entonces volvemos a esto del diccionario, a lo mejor que te lleva y te regresa. Y esto inclusive va, si yo les
pido a cada uno de ustedes que recuerden un árbol. Todos sabemos que es un árbol, ¿no? Pero cada uno va a imaginar un árbol distinto, que le trae distintos recuerdos, y a lo mejor el árbol de la casa de tu mamá, el que tenías en el kinder, el de tu película favorita, yo qué sé. Y esto, pues relacionándolo con la clínica y con la escucha, creo que también va muy, muy relacionado a escuchar los significantes que tiene cada paciente o cada sujeto desde el enfoque que se quiera manejar. Y pues quitarse el saber de yo sé lo que me estás diciendo a partir de un significado que le estoy dando y olvido lo que me quieres comunicar, ¿no? Realmente, olvidar que para ti, no sé, este concepto de árbol es distinto y por eso el angelito o el demonio que tiene la carga católica es distinto a alguien que tal vez sea de otro estado, de otro país. Y me recuerda mucho a una práctica que se llama la práctica entre varios, que es más desde el enfoque psicoanalítico, lacaniano, pero me vino mucho a la mente porque ahí buscan quitar como el papel de yo soy el sujeto del saber y me quito como todos los saberes a partir de mi disciplina y escucho al sujeto y a partir de ahí hago las intervenciones, ¿no? Inclusive ponen un ejemplo de un chico un niño que gira toda su vida en torno a la violencia, la violencia, la violencia, y le pregunta a una de las parteneras, de las que forman parte del equipo, oye, ¿a ti te gusta la violencia? Y la partener le responde, no, pero me gusta la pizza y los dulces. Entonces y el niño se empieza a reír, ¿no? Entonces hace este quiebre de darle más, multiplicar los significantes de la palabra, ¿no? El niño sabía que es pizza, el niño sabe lo que le gusta, solo era la violencia, pero ahora agregas la pizza a algo que te puede gustar, ¿no? No solo es violencia. Entonces, bueno, intenté hacerlo lo más corto posible y esa era mi reflexión. Interesantísima y muy de agradecer, y ahí hay muchísimo. A ver, la primera cuestión, sí. Toda la psicología cultural que viene de Vygotsky, que sobre todo a través de Michael Cole y James Welch, que son dos yanquis que tradujeron por primera vez a Vygotsky al inglés y luego ya se tradujo al español. En los años 70 y algo, 80 es cuando tradujeron por primera vez a Vygotsky. Y en el mundo de la psicología fue casi una revolución, sobre todo en el mundo de la psicología del desarrollo. Pensad que hasta los años 80, que ya sé que la mayoría no habíais nacido todavía, pero todavía Vygotsky no era conocido y está en la mente de todos, ¿no? A partir de ahí se desarrolló esa línea, Barbara Rogoff, toda una serie, sobre todo de personas anglosajonas, ¿no? Estadounidenses o inglesas. Pero sí, efectivamente hay muchísimos puntos de unión entre el construccionismo social y la psicología cultural, porque psicología cultural viene a decir más o menos lo que he dicho últimamente, ¿no? Que casi yo diría todo es cultura, ¿no? Y en cuanto al tema de los significados, bueno, no quiero ser tampoco tan radical, que lo soy, yo soy muy radical en el sentido de decir lo que no se puede nombrar no existe, ¿no? Y lo argumento, pero claro, en una conversación necesitaría mucho más tiempo, pero en mi libro, por ejemplo, está bastante argumentado. Otra cosa es que sea creíble o no, o que cada cual. Pero es cierto que existen los abrazos, existen las caricias, existen muchas cosas que no necesariamente son solo palabras, pero que están transmitiendo algo. Una última observación, lo que no existe es lo que si preguntamos qué hace falta para ser un buen terapeuta, el 99% de las personas van a decir lo primero, empatía. La empatía no existe. Seamos humildes, no podemos ponernos en el lugar del otro. Para ponernos en el lugar del otro tendríamos que conocer toda su vida y para eso tendríamos que vivirla. Eso es imposible. Pero añado, si no conocemos ni siquiera a nosotros mismos, que somos quienes hemos vivido nuestra vida y hay muchas cosas en nuestra historia que no sabemos por qué las hemos hecho o que ni siquiera recordamos, cómo somos capaces de ponernos en el lugar. Pero sí que somos capaces, y ya está, lo dejo porque sería otro capítulo que también me apasiona, de colaborar con el otro, de ponernos a su lado, como he dicho antes, de intentar, ¿por qué no?, sentir, pero no sentir como si yo fuera la madre que ha perdido el hijo. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo saber lo que se siente.
entre otras cosas porque no tengo hijos, pero bueno, pero porque tampoco soy mujer, no he parido nunca, aunque tuviera hijos no los hubiera parido yo, los hubiera parido mi pareja, ¿no? Mi mujer. En fin, pero sí que soy capaz de abrazarla, de hablar con ella, de escucharla, decirle, cuéntame cómo te sientes. No tengo palabras para explicártelo. ¿Y cómo es eso que no tienes palabras para explicártelo? ¿Cómo me lo explicarías si no es con palabras? Llorando, llora. Con una canción, canta. Yendo a pasear por el bosque, te acompaño. Y bueno, como este último mensaje creo que es bastante... es bonito, ¿no? Pues así dejo un rayo de esperanza para el fin de semana, que no quiero que nadie se ponga triste ni piense que el mundo del construccionismo social, al revés, no es nada triste ni nada, es algo muy divertido, con mucha generación de ideas, con muchos debates, donde admiten a personas tan locas como yo, lo cual es un honor y un poco raro que a mí me admitan en algún lado. Bueno, en este seminario me habéis admitido, con lo cual seguramente estáis tan locas y locos como yo. Muchas gracias por haberme acompañado este rato. Muy bien, Josep. gracias, Josep. ¿Qué es la locura, Josep? Muy buena pregunta, Sofía, muy buena pregunta. Lo pondré como examen para el próximo ejercicio. Abrazos para el México. Bueno, pues muchas gracias, Joseph, por tu excelente participación y por estar aquí presente en todas las sesiones también como un compañero. Bueno, pues vamos a pasar a las cuestiones informativas y de cierre. La primera es que le damos la bienvenida, que no lo hice en el principio, como que se me fue la onda, pero a todas las personas que vienen invitadas de Joseph, que justamente ahorita Sofía anda por ahí, y las demás personas también sean bienvenidas a nuestro seminario. Ya llevamos 12 sesiones, esta es la 12ª sesión, y con esta estamos cerrando nuestro ciclo de conferencias, y de diálogos más bien, más que conferencias. Bueno, espero que hayan preparado su bebida. Entonces, si no, pues no se preocupen, tampoco pasa nada, porque yo les quiero compartir algo antes de cerrar, ¿no? Miren, yo traje mi copa de Game of Thrones, que está por aquí. Entonces, para mí es muy importante este asunto de los brindis, porque lo entiendo de la siguiente manera, ¿no? No es la historia del brindis ni nada, pero cuando yo brindo por algo, estoy poniendo mis palabras, mis deseos, mi emoción y mi todo en esta copa que estoy compartiendo con ustedes, y que a la vez, así como lo comparto, yo también lo voy a recibir bebiendo de esta copa. Entonces, pues bueno, a manera de ir cerrando, me gustaría primero pasar las palabras de Susi, de Edgar, de Dito, de Leo, y no creo que son los que no están en este momento del equipo coordinador. Susi está bajo toneladas de trabajo de la UNAM, entonces ahorita incluso está aplicando exámenes y haciendo cosas de esas. Edgar tuvo complicaciones con su internet y etcétera, etcétera. Entonces, a través de mí les mandan el más grande agradecimiento que pueden hacerles llegar y el reconocimiento por estar todas estas sesiones. Entonces, bueno, me gustaría para mí tomar la palabra al final. No sé si Naye o Humberto quisieran como ir cerrando algo del seminario, y ahorita también les explico ya para cerrar al último, lo logístico, ¿vale? Entonces, no sé si Naye o Humberto. Naye, no sé si las condiciones de audio de Naye estén chidas, pero ya levantó su manita, entonces dale, Naye. Hola, tuve un problema con el internet de la casa, entonces estoy aquí en una cafetería porque no me quería perder la sesión, ¿no? Siempre es interesante escuchar a Joseph y además pues es la última. Y pues nada, agradecer a todas y todos su presencia, su aguante, sus aportaciones. Esperamos que este seminario nos pueda servir para futuros trabajos. Pues les invito a que sigamos participando en el grupo de Facebook, a que se inscriban el siguiente semestre porque va a continuar. Y la idea desde el principio fue que de este seminario puedan surgir colaboraciones, trabajos de intervenciones, trabajos de investigación, etcétera, y todo lo que se nos pueda ocurrir con aspiraciones
pues a la transdisciplina, a la multidisciplina, a los diálogos, a las colaboraciones, a la crítica y a todo lo que pueda ocurrir aquí, desde la creatividad. Muchas gracias y pues estamos en contacto. Gracias. Pues, ¿qué más podemos decir el equipo que coordina? Porque más que, de nuevo, posicionarse en un lugar de expertos o gente que sabe, que en alguna situación o clase abierta que hubo con el equipo de Joseph, era reconocer que sí sabemos hacer cosas, pero que posicionarnos como expertos pues no está tan chido. Pero justamente pues, nosotros coordinamos nada más, ¿no? Ahí Mau se rifa un montón de cosas logísticas, digitales, con OBS, la transmisión en el YouTube de la Universidad Veracruzana. Él es el que se ha puesto las pilas en eso, reconocer esa chamba. La chamba que hacemos todas nosotras de pensar en quién vamos a invitar, sobre qué temas se van a hablar. Pero al final, ahorita ya me siento como youtuber o tiktoker, pues nos debemos a ustedes, o sea, esto sucede porque están aquí ustedes. Y realmente pienso en temas de colectividad y comunidad, y construir esta comunidad loca, anormal, disidente, no lo sé, pero que justo esté abrevando de saberes que puedan nutrir quienes trabajan con personas y quienes no. Por ejemplo, por ahí, quien decía que es biólogo, me parece que es Charlie, el compañero que es arquitecto, tal vez ahora puede ser un arquitecto construccionista, por ahí se aventaban un chistín en alguna ocasión Joseph y él. Entonces, pues nada, agradecerles, esto lo hacemos desde un interés muy, muy personal, muy del colectivo de nosotras, de nosotros. Esto es política también, y ya en algún momento, por ahí, cuando estábamos todavía presencialmente, Mau comentó, no sé si a manera de chiste o qué, que iba a invitar a algún funcionario público, perdón por lo que voy a decir, pero de alto pedorraje, acá en México, para también entrarle a materia de políticas públicas, que eso sería un giro importante en lo que estamos haciendo en cuanto a salud mental, que en mi cabeza ya es más un pensar en temas de bienestar emocional o relacional, más que salud mental, por lo que decía Joseph, el modelo biomédico que ocupamos. Dejando de lado todo mi chorote, gracias a ustedes, gracias por estar, gracias por hablar, gracias por escuchar. Quienes no participan, también es bien valioso que no participen porque están escuchando y se llevan muchas reflexiones. Eso está súper interesante. Un abrazo hasta donde estén. Aquí está haciendo un poquito de frío, yo pues ya me puse mi chaleco, pero hasta donde estén. Por ahí veía también a Jackie Espinosa, está en la playa. Qué envidia, Jackie Espinosa, que estés en la playa, pero qué rico también. Entonces, gracias y pues nos vamos a ver pronto. No sé cuándo, pero pronto. Gracias, Humberto. No sé si alguien de los participantes quisiera tomar la palabra como única intervención y ya cerramos. Adelante si alguien quiere. Perdón, Niyuyama, creo que te quité el audio. Te lo pongo otra vez. Ya está. Sí. Yo quiero darles las gracias por su invitación. Porque pues a pesar de que no soy de su universidad, bueno, estuve mucho tiempo en la UAM, bueno, de intercambio, pertenezco a la Universidad Autónoma de Zacatecas, y pues estoy muy feliz de que me haya invitado el profesor Joseph. ¿Sí se escucha por ahí? Porque lo admiro mucho, lo estimo mucho, y siempre conversar con él me resulta muy gratificante y muy chido. Gracias por la invitación a ustedes. Se ve que son muy organizados, qué envidia. Acá en Zacatecas casi no solemos hacer mucho de eso, que es algo que yo sí me ha gustado mucho de la UNAM y de la UAM, que son muy organizados en esas cuestiones. Esperemos que también algún día nosotros tener algo como ustedes y invitarnos. ¿Sí? Y pues, muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Omar, adelante. Hola, pues muchas gracias. Quería agradecerles a todos los que hicieron posible este seminario. La verdad me llevo muchísimas cosas. Principalmente felicitar a Nayeli por todo el trabajo ericksoniano. La verdad a mí me encanta mucho todo lo que hizo, pero también Mauricio, Humberto, Joseph y todo el equipo. Y ojalá le den continuidad porque estuvo muy interesante y nuevamente muchas gracias.
Muchas, muchas gracias. Rudy, por favor. Pues sí, sumarme también a las palabras que han aportado ya algunas personas también sobre la gratitud. Y creo que no sé si fue la semana pasada o hace algunas semanas que quedaba como una emoción, como una expresión también de bienestar. Y creo que eso quisiera sumar. Yo pues soy guatemalteco y escuchar todo este bagaje cultural, social, académico también, pero también muy, muy al estilo del sentir, como citando a Humberto un poquito, como que tampoco importa muy bien si sale chido o no, porque hemos puesto el corazón y ya cuando está el corazón puesto en este movimiento, salen estas cosas. Entonces, actualmente no estoy en Guatemala, vivo en Francia, pero para mí intentar estar estos viernes era un movimiento lindo de sentirme también en conexión con pues, todo el bagaje que hay en México que en lo personal pues, me ha sumado muchas cosas y escucharlos a mí pues inspiran realmente, o sea, en la forma como lo comparte cada quien, desde lo que conoce, desde su expertise, pero me gusta mucho esta parte también como, pues sí, que a lo mejor conocemos un poquito de esto, pero también nos hacemos un poquito humildes y decimos, pues esto que conocemos es una minúscula parte de este vasto espacio que nos rodea, donde la información está ahí, en el espacio, ¿no? Entonces, pues también agradecer a cada persona. Yo veo que, pues bueno, está quien ha iniciado en la liga esta plataforma, la doctora Susana, me parece, y realmente muchos aportes, desde Levinas hasta lo que hoy nos comparte Joseph, mucho. La verdad fue muy, muy enriquecedor y ojalá y que la continuidad permita nuevos espacios y en lo que podamos echar porras, pues, bonito espacio. Así que un abrazo a cada persona donde se encuentre, de corazón, muy, muy lindo, un reconocimiento al esfuerzo que han puesto, a la entrega, y yo sé que a lo mejor a veces pues también habrá como miles de cosas en esta situación, y en la medida de lo posible, pues de estas lindas cosas que va dejando también dentro de lo que se ha vivido a nivel sanitario. Creo que conocer nuevas personas y un aporte también para la expansión y ojalá crecimiento también no solo humano, sino que aportamos después en el conocimiento y en el servicio a otros. Así que un abrazo y gracias también por el espacio. Perfecto, Rudy. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues bueno, para cuestiones logísticas se los estaremos informando más tarde a través del Facebook, la cuestión de las asistencias y los procedimientos para la constancia, cómo se las haremos llegar y todo eso se los estaremos informando por ese medio. Bueno, yo quisiera cerrar diciendo que reconozco el esfuerzo de todas y de cada una de ustedes. Sabemos, pues sobre todo yo que conozco a varias de aquí, hay gente que ya está preparando sus clases, hay gente que está trabajando mientras nos escucha, hay gente que está cuidando a sus hijos mientras nos escucha, gente que está haciendo de desayunar, gente que está en la playa como Jackie. Todos estamos haciendo actividades, todas y todos ustedes son unas joyitas de lo que hacen, porque si los pusiéramos a hablar aquí, así como a Joseph, todos se rifarían seguramente a partir de sus conocimientos propios y previos. Entonces les agradecemos mucho por su tiempo, porque no solo es dedicarle 2 horas al seminario, es dedicarle 2 horas de tu vida al seminario, y eso le da un sentido muy, muy diferente, en donde pues le metiste aquí 24 horas de tu vida a estar con nosotras y nosotros, que son pues básicamente un día completo de tu vida. Gracias por eso. También lo he hecho aquí en la copita. Y bueno, sería todo entonces de nuestra parte. Les estaremos informando de futuros proyectos, de futuras situaciones. Tienen nuestro contacto a través del Facebook. También tienen ahí mi teléfono por cualquier cosa que requieran. Si necesitan contactar a algunos de nuestros ponentes o lo que necesiten, adelante, para eso estamos. Brindo por todo eso. Aquí está todo lo que dijeron, se los comparto y yo también lo integro hacia mí y pues es todo. Que tengan muy buena tarde y nos vemos. Bye, bye. Gracias. Gracias, hasta luego.
Gracias. Adiós, Charlie. Adiós. Bye. Gracias. No va a haber foto. Adiós, Nadia. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Qué gusto. Bye. Felicidades. A Adiós, todos. mamá. Eso supuse que era tu mamá. Es mi mamá. Bueno, qué gusto. Saludos. Gracias. Un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias.